Caique, compas fijados y subas. Soy Javier Aranda y este es su magazine Ibamacaime. Hoy los acompañamos desde la Filbo, Feria Internacional del Libro de Bogotá 2025. Aquí estamos en la entrada de la Filbo. Vamos a contarles muchas cosas que van a pasar aquí en este lugar. Muchas gracias. Vamos a entrar al pabellón del libro para profesionales y ediciones universitarias. Este es el pabellón. Vamos a entrar. Acá por esta escalera. Son mangas japoneses. Ya están. Pero pues acá son $2. Ah, pero son libros de manga básicamente, es lo que tenemos acá. Entonces. Y ese es el tamaño estándar, me imagino. De los. Estándar, sí. Ah, sí. Y veo que viene de muchas culturas, no solo japonés, dice Berserker. Aquí vamos a ver cultura japonesa también, anime, manga, panini, cómics. Aquí hay cómics, me imagino que son cómics occidentales. Vamos a mirar qué cómics hay ahí. Comprar tu selección favorita de la tienda. Sí, los Avengers veo por ahí. Es cómic occidental, esta es la zona, me imagino, del manga. Observar todo en la Feria del Libro de Bogotá. Libros, todo lo referente a la cultura del metal. Aquí podemos ver otro tipo de arte, un arte más colorido, más moderno. Aquí también algo referente a la cultura del metal. Y no solamente se venden libros, también se venden accesorios, se venden llaveros, ropa, juguetes, bueno, muchas cosas diferentes, discos. Vamos a ir por acá. El Gran Cthulhu. Listo. Bueno, miren, tenemos a Diomedes en Marte. Diomedes como astronauta más no puede. A Marte más no puede. Bueno, como pueden ver, está lleno de gente. Aquí siempre los pasillos son totalmente llenos de trancones de personas. También venden mucha joyería, he visto mucha joyería en todas las zonas. Aquí podemos ver joyas, todo tipo de joyas, aretes, muñecos. Comikasis. Comikasis. No sé qué sea esto. Comikasis. Todo tipo de arte, diferentes tipos de arte, diferentes modelos. También hay mucho diseño gráfico, muchos carteles, emprendedores. Bueno, compañeros, continuamos aquí en la Feria del Libro y estamos aquí con el ilustrador Brick Satori. Hola a todos, soy Brick, escritor e ilustrador. Vine como autor independiente desde Ecuador, aunque soy de Ipiales, pero vivo en Ecuador actualmente. Ah, bueno, usted es colombiano, pero vive en Ecuador. Sí, yo soy colombo-ecuatoriano. Fronterizo. Listo. Bueno, me parece muy interesante algo que acabo de mirar acá y dice escritor e ilustrador. ¿Quiere decir que este libro lo escribe usted, o sea, crea la historia y la ilustra? Ah, sí, todos mis libros vienen con ilustraciones y todos son escritos e ilustrados por mí. De hecho, podrás apreciar que varias de las ilustraciones que están aquí en este libro, tengo los originales por aquí.
Excelente. La mayoría de los libros los ilustro con acuarela y tinta china. Es un libro ilustrado. Sí, ¿Qué es todos mis diferente? libros son libros ilustrados. Libro ilustrado, no novela gráfica como tal. Es que se desarrolla la historia, usted es un escritor y también es dibujante. Entonces viene el texto y luego viene la novela. Entonces es una guerrera. ¿En qué mundo se da Bueno, de es todos un los mundo libros fantástico creado o es real, es medio real? es un mundo real con toques de fantasía, ¿no? Sí hay un poquito de realismo mágico en los libros. Ajá, porque pues son historias muy humanas que también incluyen ciertos elementos fantásticos en la vida de los personajes. O sea, es decir, como que empiezan en una realidad cotidiana y luego esa realidad comienza a tener cosas. Sí, aunque no necesariamente en todos los libros. Por ejemplo, tengo estas dos novelas de aquí que son totalmente humanas, no tienen ningún toque de fantasía, pero todos los libros transcurren en el mismo mundo, sino que cada uno se acopla a su propio género y es totalmente independiente. ¿Desde hace cuánto que usted comenzó a escribir? Yo comencé a escribir desde que era niño, pero empecé a vender mis cuentos en los semáforos más o menos hace unos 4 años. Vendía cuentos en las calles y en los semáforos. A los hábitos. A escribir y a dibujar, obviamente. Claro. ¿Y cuántos años tiene, hijo? Actualmente tengo 27 años. 27 años. Ah, listo. Pues no, lo felicito. Muchas gracias. Muy, o sea, excelente la obra y lo bacano es que se diferencia. Uno puede reconocer al artista, pues, en algún libro. Yo creo que usted ya lo ha reconocido. Ya, Sí. gente dirá, mire, este es de... Bueno, y su nombre real es Yo soy Andrés Gómez, pero prefiero que me digan Rick. Rick. Ahí está. Rick Satori. Muchas gracias, Rick. Ya, Muchas gracias listo. por Cualquier cosa en redes me encuentran como Rick Satori, en especial en Instagram. esto. Excelente, excelente. Muchas gracias. Entonces este es alusivo al tema de Tesalia como tal en la vida religiosa. Tesalia, cuando se fundó Pacarní hace mucho tiempo, pues allá era como el tema eclesiástico, pero entonces cuando se funda Tesalia como que toda la gente se viene para acá y crean la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, que es la parroquia que encontramos aquí al fondo, donde, bueno, no se alcanza a ver por los árboles, pero ahorita pasamos, y entonces se crea como tal la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, que antiguamente era Santa Catalina de Canterbury. Estas De todo modo representa como un paisaje del pueblo, ¿no? Ahí se ve la montaña ahí atrás. En esta quisimos representar el Mirador del Águila. El Mirador del Águila es un mirador que se encuentra en la parte de arriba, en las lomas, que se le dice ahorita como la Serranía de las Nieves. Y entonces lo que quisimos representar aquí es ese mirador que se ve todo el valle de Tesalia y también el tema del café, porque en la parte alta se cultiva mucho el tema del café. Ahí está un águila con una serpiente. Sí, no, es como una serpiente dándole a los hijos comida. Dándole comida a los hijos. Exactamente. Lo que pasa es que, pues algo que quisiera yo contar, y es que el símbolo de la bandera de México es una serpiente, un águila Una serpiente. con una serpiente sobre un nopal. Pero ese símbolo en México a veces aparece de otra forma y eso, pero en San Agustín sí está. O sea, está exactamente así. En 2 estatuas está. ¿No? Uy, excelente. Yo solamente recuerdo la primera, pero... Sí, pero es la principal, pero hay otra también y es igualito prácticamente. Sí, ese símbolo, ¿no? Ese símbolo de la vida de los aztecas también. Este es alusivo al tema pijao. Aquí quisimos representar todo el tema pijao. Este es un dibujo sobre Yucumbal, o bueno, en este caso aquí nosotros le quisimos tomar como Maná, que es que ahorita vamos a conocer, que es un indígena que vivió en esta parte de acá. Mana era un indígena el cual era cacique, a la vez era moán, y estuvo habitando esta zona. Él era el que lideraba esta zona, y cuando llegaron los españoles fueron al que primero llegaron y sentenciaron, por decir así, y fue luego cuando se fueron hacia Pacarní, y en Pacarní se encontraron con Yucumbal, que era el otro cacique que estaba hacia ese lado de esa zona. Entonces quisimos representarlo como tal a él, junto con la selva, que en ese tiempo pues todo era muy pura selva, hoy en día casi todo está deforestado, y el cacao como símbolo también, porque aquí se cultiva mucho el tema del cacao en tierra caliente. Como tal, Tesalia tiene esos 2 climas, caliente y frío. La parte donde se siembra todo el tema de lo que es el café y todos los productos fríos, pero en la zona caliente es muy ganadero y muy cacautero.
Y el cacao, pues últimamente se ha sabido que tiene un origen prácticamente de esta zona. Sí, O sea, es amazónico. es amazónico, pero digamos que no es que, por ejemplo, la gente pensaba que el cacao había llegado de Mesoamérica hace 1000 años, hace 800, no. O sea, es amazónico, pero las especies son ancestrales, Exacto. tanto en el Tolima como en el Huila, como en todo Hay Colombia. una historia, inclusive se habla de una persona una turista en el tiempo del virreinato de la Nueva Granada, que cuando llegó a La Plata y pasó por el río La Plata, por ahí, él decía que veía a los venados al pie del río comiéndose el cacao que crecía silvestremente por ahí, por la ribera del río. Y en Sudamérica nunca se logró el proceso de tostar las pepas, sino que se hacían bebidas con el mucílago, con esa, porque es rico, eso es que Sí. tiene por fuera, eso es dulce. Aunque y hay todo. algo para el lado Guane, si no estoy mal, entrando a Venezuela, entre Colombia y Venezuela, ahí hay un grupo que ellos sí hacían algo parecido a lo que hicieron los aztecas. Ah, sí, Pero tocaría averiguarlo bien porque sé y conozco que sí existe, pero no le hemos puesto bien. Claro, cuidado. porque se pasa de esto a ser un producto mundial y de la economía mundial. El chocolate, de hecho hay países europeos que Sí. son chocolateros de Como historia. Holanda. Holanda, eso. Este es alusivo al Cañón del Simio. El Cañón del Simio le decimos así porque tiene una figura como si fuera de un simio, la nariz, la boca. Es una figura natural que se encuentra en uno de los cañones que está en la serranía de Potrero Grande, que es una serranía en forma de herradura, pero que a su vez tiene 3 cañones principales, que es Ambicá, Ambicá, ¿sí? Ambicá el cañón. aparece en el pueblo Pijao. Exacto. Y es algo No sé si curioso. es un toponímico, creo Sí. que en el Tolima o algo así. Supuestamente Ambicá viene de ambigues, si no estoy mal, que significa hechiceros, algo así, si no estoy mal. Y significa también Pijao, sí, Panches. Exacto. Ambigue. Porque era la forma de como los países llamaban a los fijados, ambigues. Una cosa, Oscar, para aclararle a la gente. Entonces el municipio y las personas del municipio tienen claramente 3 orígenes, ¿cierto? Bueno, el africano no lo veo mucho, pero pues se sabe Sí que en hubo- todo el centro, hasta en el Tolima, lo que pasa es que ya se ha borrado de hecho yo soy de origen africano también por parte de mi mamá, y pues no se me nota ni a mi mamá, pues a mi mamá sí, pero bueno. Entonces lo que estamos hablando es que aquí hay origen paez, origen Paez, pijao y pijao. origen español, entonces es esa mezcla bien amalgamada de Y eso. también algo de los quechua, porque los yanaconas también. Ah, son verdad que estamos bien en el sur, sí, claro, ¿no? Y si el Tolima tiene ese origen, porque el Tolima tiene ese, tiene quechua, pijao y español. español. Listo. Y entonces existen estos cañones, y entonces Ambicá, como le decía, pues es un término que se lo utilizó para los pijados, o sea, los países le llamaban ambigues, o sea, hechiceros a los pijados, porque los pijados tenían una forma, digamos, de mostrar su cosmogonía o, bueno, sus ritos muy diferentes a los países. Entonces, ¿qué pasa? Que allá en Ambicá se fundó luego una hacienda que se le colocó así, Ambicá, y con el tiempo eso dio para que el nombre del cañón se le llamara Ambicá, e inclusive a la vereda se le llamó Ambicá. Hoy en día ya no existe la vereda, hace parte de Piedra Gorda, pero así se le llamó durante mucho tiempo. Oscar, hablando de este tema de Ambicá, es que me suena mucho algo. Resulta que, digamos, nosotros pues somos empíricos, todo el mundo sabe, ¿cierto? Pero los académicos son muy reacios digamos, a definir pueblos, a decir, aquí los pijados vivían en tal zona y ocupaban tal zona, y eso, que no, que ahora últimamente nada, prácticamente te están diciendo que es una confederación de gente suelta, que prácticamente cada uno hablaba su propio idioma, o sea, llega al punto de desdibujar totalmente un pueblo como una nación y de decir, porque lo escuché en Langebeck y en muchas personas últimamente, que decir que es una nación es una exageración y no sé qué y tal cosa, pero miren esto, está escrito por Fray Pedro Simón que en Ibagué, los países del otro lado, ¿cierto? Los que todavía quedaban en la zona, digamos, no tanto del Quindío, sino más para abajo, los que eran la parte, digamos, de Río Blanco, Popayán y eso, llamaban ambigues a la gente de Ibagué, de allá arriba, y obviamente a la gente del otro lado de la cordillera. Entonces, hay ese valor lingüístico allá arriba. Hay ese valor lingüístico hasta acá. Estamos en la parte más sur del mundo pijao. En mi mapa, en el libro, aparece Tesalia como la zona más sureña y es un ¿cómo fue que habíamos dicho? Un enclavado. Un enclave, sí. Un enclave dentro del mundo paez, y encontramos la misma palabra, Ambicá, ambigues, encontramos la misma palabra, o sea que
prácticamente digamos que eso de ser tan reacios a nombrar al mundo pijao o a la nación pijao como una nación con su idioma, con sus cosas, no sé, o sea, porque es que miren esta prueba. Tenemos Ambicá aquí, tenemos Ambicá arriba, tenemos Ambicá en la Alpujarra. En Alpujarra. ¿Listo? Entonces, es para tenerlo en cuenta. ¿Por qué es importante la palabra Ambicá? Porque define el etnónimo. O sea, es la palabra que define un pueblo, es el nombre del pueblo. Ambicá, ambigue, digamos, significa pijao, significa Exacto. panche. Entonces, Exacto, y como le decía, porque es una forma de cómo los demás grupos indígenas llamaban a los pijaos, o sea, no sabía cómo definirlo, no le decían pijaos, sino que le decían ellos ambigues. Entonces, como se le decía ambigues a ellos, o sea, se le llamaba a ellos ambigues, es como hacer de cuenta que si era que los conocían los demás tribus. Le decían, allá están los ambigues. podría ser Los españoles. una palabra, ¿cómo se llama? Paez, que definía el tema este de la monería. Podría ser, sí. Porque, Exacto. creo que Porque para ellos ambigues significa como hechiceros, como los que hacen ritos y todo eso, porque pues quizás la forma de ver el mundo, los países era muy distinta, ¿no? Uno no sabe porque pues no vivimos en esa época, Sí. pero podría ser así, entonces quizás al ver eso, para ellos les causó algo de admiración y le llamaban así. Podría ser una definición, aunque pues no sabemos bien realmente hasta no llegar hasta el fondo, ¿no? Bueno, y el cañón del Simio es un cañón que nosotros aquí tenemos para realizar el tema de turismo. Entonces, a las personas que deseen visitar Tesalia, aquí pueden ir a visitar el cañón del Simio con Tesalia en la ruta, que es la operadora aquí en Tesalia. Y miren, ahí hay un buen charco, bien bonito, hay buena agua. Exacto. Aquí estamos representando el tema minero. Sucede de que Pacarní es minero en temas de oro. O sea, allá el tema de oro es bastante. Inclusive ella se sacó oro para realizar el Premio Nobel de Paz que se le dio al presidente Juan Manuel Santos. Se sacó el oro de acá. También se sacó oro para las medallas olímpicas de Río de Janeiro y para la Palma de Cannes en Francia se sacó mucho oro de acá. Y el tema petrolero también es muy fuerte acá, que inclusive en la parte de la Ocha, de la parte de más al sur, digamos de aquí del municipio, se saca mucho el tema de petróleo. O sea, hay mucho petróleo y se trabaja mucho con ese tema también. Es muy petrolero. Y por último, en esta A quisimos representar otras cositas, como son el tema de parapente, que se realiza desde la parte alta, desde la montaña de la Serranía de las Nieves. Tenemos aquí representado un poco a la serranía de Potrero Grande, que es lo que vemos, que yo le digo las montañitas de Goku, porque son así como si fuera la dorsal de un dragón. Es esta, que forma una herradura. Y el tema del arroz junto con el ganado, que es también otro fuerte de aquí de Tesalia. Aquí es muy arrocero y también es muy ganadero. Entonces es lo que quisimos representar. Bueno, yo quiero contarle a la gente, especialmente del Tolima, que Tesalia tiene un parecido con el Valle de Ibagué, porque es allá, ahorita, bueno, yo les voy mostrando ahí en video y voy poniendo imágenes, una cordillera no muy alta, pero larguísima. Usted está en Ibagué, yo no sé si usted ha mirado hacia abajo, Sí. que se ve esa cordillera así, y eso es lo que divide Gualanday de Ibagué. Entonces aquí está esa herradura de montañas y es muy típico para el parapente. De hecho, Ibagué en los 90 era capital del parapente. Yo no sé, ahora yo no he visto ningún parapente. Yo le voy a ver que la empresa que hacía eso se acabó. Pero lanzaban parapentes tanto de Gualanday como de las montañas del norte. O sea, era muy parecido así el encierro entre montañas. Exacto. Si quiere, vamos aquí. Bueno, y aquí en este momento estamos en la parte de atrás, es la iglesia de Nuestra Señora del Rosario. Como les había contado antiguamente, pues esta zona se le llamó Las Carnicerías, y luego cuando se funda Tesalia, un día como hoy, un 22 de abril de 1775, pues se crea la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, pero antiguamente no se llamaba así, se llamaba Santa Catalina de Carnicerías, en alusivo pues al tema de las carnicerías de los indios pijaos. Y luego entonces se le cambia como tal el patrono y se le coloca a Nuestra Señora del Rosario, que es en este caso la imagen la iglesia que tenemos acá.
Pues, aunque hay dos hipótesis, ¿no? Porque hay algunos libros que hablan de que ya desde que se funda se le colocó Nuestra Señora del Rosario, pero al pueblo se le llama Santa Catalina de Carnicerías. Como también se le dice que la patrona es Santa Catalina de Carnicerías al inicio. Entonces eso es como una representación de ese tema antiguo que teníamos acá. Una pregunta, Oscar. ¿Este siempre ha sido el casco urbano? O sea, ¿podemos decir que, digamos, los españoles fundaron algo acá? ¿O cómo Bueno, es la realmente cuando Hagámosle un poquito así para que se vea. No, hágase acá así. Bueno, realmente con el tema español aquí es distinto, porque aquí como tal ese pueblo no fue fundado realmente por españoles. Cuando hablamos de Tesalia como casco urbano, estamos hablando de 1775, cuando ya había mucho criollo, había mucha gente mestiza, entonces los españoles eran muy pocos, o sea, Que es una expansión, digamos, de esa cultura colonial que fundaron los españoles y luego, pam, bien, sigue o para sea, acá. en época colonial, esto era, digamos, zona, digamos, de los pijaos. Entonces ellos llegan y aquí fundan inclusive una hacienda que se llamaba Aposentos de Carnicerías. Entonces ya cuando ya Colombia, digamos esta región, el virreinato de Nueva Granada, o sea, pasa a ser un virreinato en el 1700 algo, entonces a partir de ahí ya comienzan a fundarse inclusive otros pueblos. Entre ellos en 1775 pues se funda Tesalia con unos colonos que vinieron de la ciudad de Neiva, pero también gente que vino de Pacarní, porque en Pacarní ya se ha fundado como tal también otro pueblito. Entonces esa gente se viene junto con el sacerdote y entonces aquí fundan una nueva parroquia. Entonces los pueblitos que están a los lados como Pacarní, como San Miguel del Paso o como el Alto de la Ocha desaparecen para luego dar fundación a ese nuevo pueblo y entonces todo el comercio se va a empezar a centrar aquí en Tesalia. Es como, por ejemplo, donde yo nací, en El Espinal. No es un pueblo fundado por españoles, es simplemente la expansión de la colonia española. Entonces, vea, ya quedan la pura mitad entre Ibagué y Tocaima, entonces fundan un pueblo, pero mucho después. Sí, o sea, hay diferentes fundaciones. Por ejemplo, La Plata, Huila, sí fue fundada por españoles. Allá sí lo fundaron los españoles, se le llamó primero San Bartolomé de Cambis porque ahí habían unas minas de plata. Luego, por ejemplo, ya Paicol era un pueblo de abastecimiento, también fundado por españoles, pero era un pueblo de abastecimiento. Y de allá, pues de la parte de Popayán, perdón, del Cauca, traían sal, porque había sal en Belalcázar, que se llama actualmente, que es Mengachao, que es el pueblo de la sal. Traían esta sal ahí y ahí la esparcían para el ganado, para la gente, el consumo de la gente en La Plata, para toda esa zona. Entonces ahí. Y habían pueblos de frontera como Neiva, que era un pueblo que también fundaron los españoles como pueblo de frontera, y los pueblos indígenas, que son, por ejemplo, en este caso era Iquira, Yaguará, eran pueblitos que los indígenas ya habían fundado, que habían ya un grupito de indígenas, pero con el tiempo entonces ya los españoles llegan y lo autorizan, o bueno, ¿cómo se le dice a eso? ¿Legalización? Lo legalizan, por decir así, sí, y entonces colocan una fecha ya, pero son pueblitos que ya se habían fundado hace mucho tiempo, entonces ya entra a ser parte de como tal del virreinato. Bueno, acá tenemos el mural hecho por mi compañero Oscar. Hágase eso. Ahí se ve. Es un homenaje a Los Pijaos, sitio de las carnicerías. Inicio de la provincia de Los Pijaos, Valle de Camopué, 607. Bueno, en este mural quise representar un poco acerca de la historia de los Pijaos, más que todo como las primeras guerras que hubo aquí, de la pacificación Pijao, que se le conoce en el tema español. Y yo lo que quise representar fue aquí a un indígena Pijao, con un poco digamos, del acuar de ellos, ¿sí? Pues en ese momento yo traté de buscar información sobre ellos, entonces esto es como alusivo a ellos, ¿no? De pronto con la cabeza un poco alargada, ustedes pueden ver los dos colores principales, el amarillo y el rojo, que es como lo típico de los Pijaos, con sus narigueras, las calaveras, porque ellos, inclusive habían historias que ellos utilizaban las calaveras para tomar algo, porque como ellos tenían esa cultura guerrera, entonces ellos eran muy típicos en eso, el tema de las macanas, sí, no podría faltar pues la orquídea también, que está acá, en esa zona de acá, la orquídea, toda la selva, y hacia acá está el valle de Tesalia. Aquí están las montañas típicas de Tesalia, que son unos farallones, que inclusive cuenta una historia que allá en Pacarní, cerca de Pacarní, por esos farallones, cuando llegan a Potrero, que se le llamaba Pacarní, los españoles detrás, Andrés del Campo Salazar detrás de ellos, dicen que un indio se subió a uno de estos farallones y se lanzó por miedo de que lo fueran a capturar.
Aquí están los chiqueros, que se hablan de los chiqueros, donde tenían a los indios encerrados en árboles de guayacanes. Inclusive en el escudo de Tesalia hay un chiquero que hace representación a ese tema. Y aquí encontramos como una choza de ellos con calaveras, cabezas que se encontraron en algunas otras zonas, o que esto hace alusivo al tema de las carnicerías de carne humana que tenían supuestamente los fijados en esta zona de acá.